Hola, buenos días, chicas y chicos. Hoy ya os comentaba el otro día que realmente si estamos estudiando y analizando las emociones es para regularlas, es para ser conscientes de ellas y para regular nuestras emociones y para hacer que se perpetúen menos las emociones negativas y más las emociones positivas. Hoy vamos a hablar del miedo, ¿de acuerdo? El miedo es una reacción que se produce ante un peligro inminente. ¿Os acordáis que compartía con la ansiedad esa característica? Sin embargo, la ansiedad era ante una amenaza de un peligro y sin embargo el miedo es ante un peligro inminente, ante un peligro real en ese momento, ¿de acuerdo? La variedad de estímulos que genera esa emoción son también extensas. Cualquier cosa puede provocar miedo en una determinada persona. Sí cabe destacar que todos estos estímulos tienen en común que se pueden adquirir por distintas vías, a través de la cultura, por aprendizaje vicario, es decir, no hace falta que la persona tenga contacto directo con el estímulo al que tienen miedo, basta con observar esta reacción en una persona que tenga de referencia, ¿de acuerdo? Y también pueden adquirirse por condicionamiento clásico. Por ejemplo, un ejemplo del pequeño Albert, un niño de 2 años al que Skinner, el padre del condicionamiento clásico, del conductismo radical, perdón, instauró el miedo a las ratas. Esto lo consiguió de la siguiente manera. Al principio el niño no mostraba miedo a nada. Skinner se le acercaba una rata al niño y no le causaba ninguna reacción emocional. Simplemente quería jugar con ella. Sin embargo, Skinner quiso desarrollar el miedo en el niño, con lo que cada vez que le presentaba la rata provocaba un intenso ruido, el niño se ponía a llorar simultáneamente con ese ruido tan tremendo cada vez que le presentaba una rata. A medida que se iban repitiendo las asociaciones entre el ruido y la rata, Albert iba adquiriendo un miedo más intenso hacia esta rata, que se convirtió en un estímulo condicionado. Hasta tal punto el pobre niño finalmente generalizó ese miedo a todas las cosas blancas. Esto es lo que se denomina condicionamiento clásico y es un método muy utilizado dentro de la psicología clínica para superar las fobias, por ejemplo. ¿De acuerdo? Es decir, el cruel de Skinner sometió a un niño al miedo a las ratas actuando como con el condicionamiento clásico, ¿de acuerdo? Asociando la aparición de la rata con un ruido estridente, el niño lloraba por el ruido estridente hasta que asoció ese ruido estridente a la rata y acabó sintiendo miedo a las ratas. ¿De acuerdo? En cuanto al procesamiento, cuando sentimos miedo creemos que tenemos una baja capacidad de control y de predicción, ¿de acuerdo? Es decir, parece que tenemos una baja capacidad para interpelar al miedo, es decir, para afrontarlo y que necesitamos hacerle frente de manera inminente. Pero para ello, a pesar de que pensamos que no controlamos nada, todo nuestro cuerpo se moviliza a toda una serie de comportamientos. Y en ese sentido, según lo que hayamos movilizado, evitamos o escapamos o afrontamos aquello que nos produce el temor. ¿De acuerdo? Entonces, la pregunta es ¿para qué sirve el miedo? Si todas las emociones son útiles en su justa medida, ¿para qué sirve el miedo? Bien, pues el miedo fundamentalmente nos sirve para reaccionar y escapar eficazmente de cualquier peligro inminente. Ya os decía que las emociones, como os he comentado hace nada, nos sirven y son beneficiosas, es decir, para adaptarnos al medio. El miedo también sirve para eso, sirve para escapar, afrontar o huir de un determinado peligro, ¿de acuerdo? Porque nos moviliza todos los recursos que tenemos en el cuerpo centrándonos en el objeto en el estímulo que ha provocado el miedo y lo que hacemos es, según cómo reaccionemos, o huir o escapar, como es lo mismo que huir, o afrontarlo o agrediéndolo. ¿De acuerdo? Entonces el miedo sirve en su justa medida. Ahora bien, cuando se extiende el miedo a otros niveles patológicos, pues evidentemente hay que visitar a un profesional. De hecho, como os comentaba, no sé si he comentado alguna vez, por ejemplo, hay que distinguir el miedo prudente, por ejemplo, una persona que sale de casa con el bolso en bandolera, ¿de acuerdo? Es el miedo prudente que te dice, bueno, si me pongo el bolso en bandolera, resulta que va a haber menos probabilidades de que me atraquen, ¿de acuerdo? Porque van a dificultar que te cojan el bolso. Ahora bien, eso sería un miedo prudente. Ahora bien, si una persona se queda en casa por miedo a que le roben, eso ya sería un miedo patológico, ¿de acuerdo? Que te impide seguir adelante con tu vida, ¿vale?
Los efectos físicos del miedo es que el miedo nos paraliza y nos hace fijar, como ya os he comentado antes, toda nuestra atención en el estímulo desencadenante. Además, en aquellos casos en los que sea necesario, nos facilitará las conductas defensivas con respecto al miedo, a lo que nos provoca el miedo. Entre otras reacciones fisiológicas, el miedo provoca un aumento de la presión cardíaca, sudoración, dilatación de las pupilas, descenso de la temperatura corporal, aumento del tono muscular, llegando incluso al agarrotamiento, etcétera. Lo que sí que hay que decir es que el estímulo que genera en nosotros el miedo genera en nosotros una respuesta de sobresalto cuando se produce de forma muy inesperada. ¿Cuáles son los efectos subjetivos? Es decir, los efectos que tenemos cada uno de nosotros dentro. Los principales efectos subjetivos del miedo son una gran sensación de malestar, preocupación y en un gran número de ocasiones la sensación de pérdida total de control. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la expresión corporal del miedo? Pues se caracteriza por una contracción de cejas, separación de labios, elevación de la parte inferior de las cejas, contracción y descenso de las cejas, alargamiento de la comisura de los labios, y más del 50% de las personas que experimenta temor presentan silencios y en la mayoría de los casos se produce un aumento del tono de voz. ¿Cómo lo afrontamos? Pues ya os he comentado antes, pues lo afrontamos inmovilizándonos, amenazando o atacando, retirándonos o tratando de evitar el ataque de la otra persona. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son las consecuencias del miedo? Pues como hemos visto, es una emoción que resulta muy útil a la hora de escapar peligros y de potenciales peligros. Sin embargo, no hay que olvidar también que es una barrera que te impide vivir la vida. Es decir, cuando llegamos al extremo, por ejemplo, lo que os he comentado antes, de quedarnos en casa por miedo, pues efectivamente eso ya sería un miedo patológico. En caso de que sea excesivo, el miedo nos paraliza, nos bloquea emocionalmente y nos dificulta disfrutar en muchas ocasiones de los pequeños o grandes placeres de la vida. El miedo, es curioso, cuando es extremo, da lugar a una cantidad enorme de trastornos psicológicos, como por ejemplo los trastornos obsesivos compulsivos, los trastornos de ansiedad, los trastornos de pánico, el síndrome de estrés postraumático, las fobias. Las fobias, por ejemplo, la agorafobia, miedo extremo a los sitios abiertos, la claustrofobia, miedo extremo a los sitios cerrados. Y en cuanto a las fobias, para que algo se considere una fobia, deben darse las siguientes características. Es decir, que una persona evite el estímulo o la condición desencadenante, es decir, los espacios abiertos en el caso de la agorafobia y los espacios cerrados en el caso de la claustrofobia. También la sensación de miedo es desproporcionada en comparación con el peligro real de la misma. Fíjate qué miedo te puede dar, qué peligro real puede haber en un espacio abierto o un espacio cerrado. No se puede controlar, produce un cierto grado de desasosiego y malestar y no existe una justificación real a ese sentimiento. ¿De acuerdo? Lo curioso y lo más interesante es que la psicología clínica es un recurso a veces necesario para superar estos trastornos, ya que la persona afectada se ve muy limitada en su día a día, lo que os comentaba en los miedos patológicos, que llegados a un extremo sí que es cierto que dificultan la vida del día a día. En aquellos casos donde la gravedad sea extrema, hay personas que la medicación, siempre y cuando evidentemente sea aconsejada por un profesional, es beneficioso. ¿De acuerdo? Entonces, como ya hemos dicho, el miedo produce una sensación de malestar y que realmente lo que hace el miedo es guarecernos de un peligro real. Como ya os decía antes, tiene similitudes con la ansiedad en que los dos nos avisan de un peligro, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que el peligro está ahí, es ya real. Y en la ansiedad, el peligro es una sencilla amenaza, ¿de acuerdo? El miedo nos sirve, el miedo es funcional, el miedo es beneficioso, al igual que el resto de las emociones, ¿de acuerdo? Pero siempre en su justa medida. Como decía ya el otro día, la ansiedad en términos extremos lo que genera es desasosiego y unas sensaciones muy desagradables y muy preocupantes. ¿Esas sensaciones desagradables y preocupantes también los produce la ansiedad cuando estamos en términos medios? Sí, pero cuando estamos en términos medios o moderados, la ansiedad nos sirve para prestar toda la atención hacia el estímulo que nos ha provocado la ansiedad. Y en ese sentido es funcional porque nos ayuda a sobrevivir, nos ayuda a prestar toda la atención posible a los elementos que nos producen la ansiedad. ¿De acuerdo? Incluso generando ansiedad ante un estímulo, lo que hacemos es evitar el peligro real.
porque ya ha desaparecido, porque hemos puesto todos nuestros recursos en función de esa cosa que nos da ansiedad. ¿De acuerdo? Como ya os he comentado antes, lo que nos produce miedo es que cualquier cosa puede provocar miedo en una determinada persona. Como os comentaba también, ¿por qué a través de la cultura se genera también sensaciones de miedo? Porque no son los mismos cuando somos pequeñitos y pequeñitas, nos enseñan una serie de mitos y una serie de cosas a las que tener miedo, pues distintas en diferentes culturas, ¿de acuerdo? Es decir, nos enseñan a través de los cuentos a tener miedo de la bruja, a tener miedo de no sé quién, a tener miedo de no sé cuántos. Y luego los objetos a los que tenemos miedo, las causas a las que nos dan miedo, las vamos sofisticando a lo largo de nuestra vida. Y en ese sentido depende mucho de la cultura. Es decir, no es lo mismo los miedos que se provocan en la cultura japonesa que en la cultura estadounidense, o en la cultura japonesa o en la cultura española. ¿De acuerdo? Es decir, depende muchísimo de la socialización, del aprendizaje que hayamos tenido desde que somos pequeñitos y pequeñitas. ¿Vale? Bueno, y hasta aquí esta pequeña pildorita que hoy hemos dedicado al miedo. Un beso enorme, chicas y chicos. Adiós.